La noche siempre ha tenido un magnetismo particular para mí. Su oscuridad me abraza, me oculta. Es mi aliado. Durante el día, soy uno más en la multitud, un rostro que se pierde entre otros millones. Pero cuando cae el sol y las sombras se alargan, me convierto en algo más. Algo libre. Algo peligroso. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Todo comenzó como un juego. Las ventanas iluminadas por la tenue luz de una lamparita de noche, las cortinas mal cerradas que dejaban entrever fragmentos de vidas ajenas. Me fascinaba observar. No era un simple voyeurismo, sino un anhelo de pertenecer, de entender cómo eran esas vidas en las que yo nunca podía encajar. Mi favorita era una mujer del segundo piso en un edificio al final de mi calle. Nunca supe su nombre, para mí, no lo necesitaba. Ella era únicamente ella. La había visto por primera vez hace 3 semanas, moviéndose por su apartamento mientras hablaba por teléfono, su voz inaudible pero animada. Tenía una rutina que aprendí a memorizar, llegaba a casa a las 7:15, encendía las luces de su sala, cocinaba algo ligero y, luego, pasaba al salón donde leía hasta quedarse dormida en el sofá. Era tan predecible que, con el tiempo, me atrevió a acercarme más. Al principio, me limitaba a observar desde la calle, oculto tras un árbol. Pero una noche, la curiosidad me venció. Subí por la escalera de incendios y me acerqué a su ventana. Estaba semiabierta. Podía oler el té de menta que bebía, escuchar las páginas de su libro al ser pasadas. Mi corazón latía con una mezcla de euforia y miedo. Todo iba bien hasta anoche. Era una noche fría, con el viento silbando entre los edificios. Subí como siempre por la escalera de incendios, pero algo en el aire se sentía diferente, cargado. Aún así, continué. La ventana estaba entreabierta, como siempre, y la luz del salón iluminaba el interior cálido y acogedor. Pero ella no estaba. Esperé. Segundos. Minutos. El tiempo comenzó a estirarse, como un hilo tenso a punto de romperse. Entonces, un sonido suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era un susurro, pero no provenía del interior del apartamento. Venía de atrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la oscuridad envolvente. El viento hacía crujir la escalera de incendios, y por un momento me sentí ridículo, como un niño asustado por su propia sombra. Pero entonces lo escuché nuevo, más cercano esta vez. Un murmullo bajo, casi como si alguien repitiera mi nombre. Decidí regresar al nivel del suelo. Mi instinto me gritaba que me fuera de allí, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me había empujado al borde, me detuvo. Miré por la ventana una última vez, y entonces la vi. Estaba de pie en el centro de la habitación, mirándome fijamente. Su rostro, que antes me había parecido tan sereno, ahora estaba inmóvil, casi inhumano. Y lo peor era que sabía que me estaba mirando. Sus ojos no pestañeaban, no mostraban sorpresa ni miedo. Solo una calma inquietante que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Retrocedí torpemente, casi tropezando con los escalones de metal. Mientras descendía, sentí algo rozar mi cuello, algo frío y etéreo como un soplo de viento, pero que llevaba consigo una sensación de peso, de presencia. Cuando finalmente llegué al suelo, me di cuenta de que no estaba solo. A unos metros de distancia, en un rincón donde la luz de la farola apenas llegaba, había alguien. Una figura alta y oscura, inmóvil como una estatua. No podía distinguir su rostro, pero sentía sus ojos fijos en mí, perforándome. Corrí. Corrí como nunca antes, sintiendo que cada sombra en la calle cobraba vida, que cada esquina ocultaba algo que me acechaba. Cuando finalmente llegué a la seguridad de mi apartamento, cerré todas las puertas y ventanas, atrancé la puerta principal y me hundí en el sofá, jadeando. Intenté convencerme de que había imaginado todo, que la falta de sueño y el frío habían jugado con mi mente. Pero entonces, un sonido suave rompió el silencio, 3 golpes en mi ventana. Mi apartamento está en un 4º piso. Me congelé.
Mi mente se debatía entre abrir las cortinas o quedarme inmóvil. Pero no tuve que decidir. Las cortinas comenzaron a moverse por sí solas, y allí estaba ella. Su rostro pálido y sus ojos vacíos me miraban desde el otro lado del vidrio. Intenté gritar, pero nada salió de mi garganta. Retrocedí tambaleándome, chocando contra la mesa. Cuando volvió a hablar, su voz no provenía de su boca, sino de todas partes. Era como si las paredes, el techo y el suelo repitieran sus palabras. ¿Te gusta mirar? Pues ahora es tu turno. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, ya no estaba en mi apartamento. Estaba en una habitación completamente oscura, con una única ventana frente a mí. Al otro lado, pude verme a mí mismo, sentado en mi sofá, con los ojos abiertos y vacíos, como los de ella. Ahora entiendo. Ya no soy el observador. Soy el observado. Y ella nunca dejará de mirar. Nunca he sido alguien que se destaque. Pasar desapercibido siempre fue mi especialidad, una habilidad que perfeccioné con los años. Observador, silencioso, un espectador más en el teatro de la vida. Pero hay algo hipnótico en la oscuridad de la noche, en ese velo que lo envuelve todo y hace que los detalles brillen más intensamente. La vi por primera vez hace 3 semanas, justo cuando el reloj marcaba las 11:37 de la noche. Ella cerraba la cortina de su sala, un movimiento casi imperceptible desde mi punto de observación en la acera de enfrente. Su silueta se dibujó a contraluz, una sombra fugaz que dejó una marca indeleble en mi mente. Algo en su forma de moverse, en la gracilidad de sus gestos, me atrapó. No pude evitar regresar la noche siguiente. Y la siguiente. Al principio, solo quería verla, estudiar su rutina desde lejos. Tenía horarios predecibles, las luces del dormitorio se apagaban a la 1:03 de la mañana, la cafetera se encendía automáticamente a las 6:45. El perro ladraba todos los días a las 7:02 cuando el cartero pasaba. Su vida era un mecanismo perfectamente sincronizado, un reloj suizo humano. Fue en la 5ª noche cuando algo cambió. Estaba en mi lugar habitual, protegido por las sombras de un roble. Ella salió al jardín, el cabello cayendo como un velo oscuro sobre su pijama blanco. La luna iluminó su rostro, y por un instante, juraría que me miró directamente. Mi corazón se detuvo. Pero luego, como si nada, se agachó para recoger algo del suelo y regresó a la casa. Esa noche no pude dormir. Había algo en su mirada, una chispa que no entendía. A la mañana siguiente, me convencí de que eran imaginaciones mías. Después de todo, ¿cómo podría haberme visto? Pero la inquietud quedó. Conforme pasaron los días, mi observación se volvió más intrusiva. Empecé a acercarme. Una noche, revisé su buzón. Otra, inspeccioné el césped en busca de huellas. Encontré un listón rojo atado a una rama baja, como si marcara algo. Mi curiosidad se convirtió en obsesión. El punto de quiebre llegó cuando decidí entrar a su casa. Lo planeé meticulosamente. Sabía que se iba al gimnasio los jueves por la noche. Había instalado una cámara en el árbol frente a su ventana para confirmar su ausencia. Esa noche llovía, y el sonido de las gotas sobre el techo me ayudó a camuflar mis movimientos. La puerta trasera estaba más floja de lo que había anticipado, y en menos de un minuto estaba dentro. El aire olía a lavanda y algo más, algo metálico y dulce que no pude identificar. Mis botas mojadas dejaron pequeñas huellas en el piso, pero eso no me preocupó. Tenía tiempo. Exploré lentamente, sintiendo una mezcla de excitación y miedo. Los estantes estaban llenos de libros de terror y psicología, las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro. En una mesa junto al sofá, vi un cuchillo. Era extraño. No pertenecía a un comedor, sino a un set de cocina, y estaba limpio pero fuera de lugar. Subí las escaleras, intentando ignorar el crujido bajo mis pies. Su dormitorio estaba impecable, casi clínico. Pero entonces noté algo que me hizo retroceder. En el espejo del tocador había una palabra escrita con lápiz labial rojo: hola.
Era imposible que no lo hubiera visto antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí de allí tan rápido como entré. Esa noche no regresé. Durante días, intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero entonces comenzaron las señales. Una llamada de un número desconocido que solo dejó una respiración al otro lado de la línea. Una nota en mi buzón: te vi. Al principio creí que era paranoia. Pero cada día, las coincidencias eran más difíciles de ignorar. Finalmente, decidí enfrentarla. Era sábado por la noche. Me acerqué a su casa, decidido a hablar, a terminar con este juego mental. Las luces estaban apagadas, pero su sombra se movía detrás de la cortina del salón. Cuando toqué la puerta, el sonido resonó como un disparo en la tranquilidad de la noche. Ninguna respuesta. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza. Silencio. Entonces noté que la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, llamándola por su nombre. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. La casa estaba oscura, pero había un rastro de luz que venía del sótano. Algo en mi interior me gritaba que me fuera, que corriera y no mirara atrás. Pero bajé. El sótano estaba frío y húmedo, iluminado por una solitaria bombilla que parpadeaba. En el centro de la habitación había una mesa de metal. Encima, una colección de objetos que reconocí al instante: mi reloj roto, una fotografía de mi infancia, una hoja con mi nombre escrito una y otra vez. Mi corazón se aceleró cuando vi una cámara apuntando hacia la mesa, como si alguien hubiera estado documentando todo. Entonces, la oí. Una risa suave, casi un susurro, que se elevó hasta convertirse en carcajada. Me di la vuelta, pero la oscuridad me envolvió. Intenté correr, pero algo frío y afilado me rozó el cuello, deteniéndome en seco. «Pensaste que solo tú podías observar», susurró su voz a mi oído. «Eres más predecible de lo que imaginé». El miedo me paralizó. Todo se volvió un torbellino de sonidos y sombras. Cuando desperté, estaba en mi casa, con una nota junto a mí: «Gracias por el entretenimiento. Volveré a verte, cuando menos lo esperes». Ahora soy yo quien cierra las cortinas cada noche. Quien escucha cada ruido en la oscuridad, esperando que no sea ella. Pero sé que, tarde o temprano, volverá. Todo comenzó como un juego. Una simple curiosidad que se transformó en una obsesión. Me llamo Ignacio, pero nunca me gustó mi nombre. A veces me imaginaba que era alguien más, alguien con un propósito. Las noches siempre habían sido mi refugio, un manto negro que me cubría y me permitía caminar sin ser visto, como si el mundo entero durmiera solo para mí. Hasta que la vi. Fue en una de esas madrugadas, mientras caminaba sin rumbo. Estaba en la ventana de un edificio desvencijado, iluminada por la luz cálida de una lámpara de mesa. Tenía una expresión tranquila, absorta en un libro, ajena a la desolación del vecindario. Me quedé parado frente a su edificio por horas esa noche, observando. Día tras día, noche tras noche, me convertí en una sombra que seguía sus movimientos. No sabía su nombre, pero conocía sus rutinas. Salía temprano al mercado los martes, paseaba por el parque los viernes y siempre apagaba la luz de su habitación a las 11:15 exactas. Había algo hipnótico en su precisión, algo que me hacía sentir que ella también vivía en un mundo ordenado y predecible. Pero una noche, todo cambió. Me había aventurado a acercarme más de lo habitual. Su apartamento estaba en un primer piso, y las ventanas apenas tenían un visillo que cubría parcialmente la vista. Me escondí entre los arbustos cercanos, cuidando de no hacer ruido. Esa noche no había lámpara de mesa encendida, solo la fría luz de la luna filtrándose a través del cristal. Sentí una inquietud extraña, como si algo invisible estuviera fuera de lugar. De repente, un crujido a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez, sentí miedo. Pero no era miedo a ser descubierto, sino una sensación primitiva, visceral, como si alguien o algo estuviera observándome a mí. Al volver la vista hacia la ventana, ella ya no estaba.
La habitación vacía me pareció más oscura, más hostil. Decidí marcharme, pero al dar el primer paso hacia la calle, una sombra se movió rápidamente en mi periferia. Giré la cabeza, y allí estaba, su figura, de pie en la esquina del edificio, mirándome fijamente. Congelado, intenté disimular, fingir que simplemente estaba pasando por ahí, pero sus ojos parecían perforarme. No dijo nada. Solo sonrió, una mueca retorcida que transformó su rostro en algo que no parecía humano. Luego, sin aviso, dio un paso hacia atrás y desapareció en las sombras. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenó de preguntas: ¿cómo me había descubierto? ¿Me había estado observando también? La idea me atormentó durante días, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Decidí volver. Cuando llegué al edificio, algo era diferente. Las ventanas estaban cerradas y cubiertas por cortinas gruesas. No había luces encendidas. Me acerqué a la puerta principal y noté que estaba entreabierta. Dudé por un momento, pero algo me empujó a entrar. La penumbra dentro del edificio era sofocante, y el aire estaba cargado de un olor dulzón, como flores marchitas mezcladas con humedad. Subí las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido. Cuando llegué a su puerta, vi que también estaba abierta. Una oscuridad absoluta me esperaba al otro lado. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, iluminando un pasillo estrecho que conducía a su sala de estar. Había un desorden inexplicable, muebles volcados, libros esparcidos por el suelo y marcas en las paredes que parecían hechas con garras. De repente, escuché un susurro. Provenía del fondo del apartamento. Mi respiración se aceleró, pero mis pies siguieron avanzando. Al llegar al umbral de su habitación, vi algo que heló mi sangre. Había un espejo enorme apoyado contra la pared, y en su superficie se reflejaba algo que no estaba en la habitación, la figura de una mujer, con la piel pálida y los ojos hundidos en la oscuridad. Era ella, pero no era ella. Movía los labios, pero no emitía sonido. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Retrocedí torpemente, tropezando con algo en el suelo. Al girarme para ver qué era, lo vi: un montón de cámaras rotas y fotografías Polaroid esparcidas. Todas las fotos eran de mí, observándola desde diferentes ángulos, en noches y lugares que ni siquiera recordaba. En ese momento lo comprendí: nunca fui el cazador. Siempre había sido la presa. Un sonido gutural me sacó de mi estupor. Al levantar la vista, la figura del espejo ya no estaba allí. Pero la habitación había cambiado. Las paredes ahora estaban cubiertas de extraños símbolos tallados y manchas oscuras que parecían sangre seca. Sentí un frío intenso tras de mí, y antes de poder girarme, una voz susurró en mi oído: siempre estuviste en mi red. No recuerdo cómo salí de ese apartamento. Mi mente se niega a reconstruir esos momentos. Lo único que sé es que ahora, cada vez que miro en el espejo, no veo mi reflejo. Veo el suyo, con esa sonrisa retorcida, como si estuviera esperando el momento adecuado para reclamarme del todo. Desde esa noche, he aprendido a temer la oscuridad que tanto amaba. Porque ya no es mi refugio. Es su dominio. Nunca debí haber salido esa noche. Mi respiración se condensa en nubes gélidas mientras avanzo por la calle desierta. Las luces de los faroles parpadean con una cadencia irregular, como si el mundo estuviera a punto de apagarse. Es tarde, demasiado tarde para estar fuera, pero algo me impulsa a seguir. Una sombra en el borde de mi visión me hizo detenerme antes, y desde entonces no he podido dejar de mirar hacia atrás. Nada. Solo mi imaginación jugando trucos conmigo. La paranoia no es algo nuevo para mí. He sentido esa presión en el pecho antes, como si algo invisible estuviera siempre acechándome. Sin embargo, esta noche es diferente. Hay algo tangible en la oscuridad, algo que me sigue. Lo siento en la piel, en la forma en que los pelos de mi nuca se erizan. Doblo una esquina y me encuentro en un callejón estrecho, flanqueado por edificios altos con ventanas como ojos vacíos. Un escalofrío recorre mi espina dorsal. Es un camino más corto hacia casa,
pero también el más inquietante. El suelo está cubierto de charcos de agua estancada que reflejan fragmentos distorsionados de luz. Mis pasos resuenan con un eco hueco que parece multiplicarse, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Solo está en tu cabeza, me digo a mí mismo en un susurro que apenas puedo escuchar. Pero la sensación no desaparece. De repente, un sonido rompe el silencio. Es un crujido, como el de una bota pisando vidrio roto. Me detengo en seco, mis oídos buscando desesperadamente otro indicio. Nada. El silencio es opresivo, casi ensordecedor. Me giro lentamente, pero el callejón está vacío. O al menos eso parece. Mi corazón late con fuerza mientras avanzo de nuevo, esta vez más rápido. Mi mente corre aún más rápido, repasando todas las historias de terror que he escuchado, todas esas leyendas urbanas sobre acosadores nocturnos. Me consuelo pensando que esas historias siempre les pasan a otras personas, nunca a uno mismo. Pero ¿y si esta vez soy yo el protagonista? Acelero el paso hasta casi correr, deseando desesperadamente llegar a la seguridad de mi apartamento. Pero el sonido vuelve, esta vez más cerca. Pisadas. Lentas, deliberadas. Y no son las mías. Un grito de puro terror amenaza con escapar de mi garganta, pero lo reprimo. No puedo dejar que él, o lo que sea que esté ahí, sepa que tengo miedo. Mis ojos escudriñan la oscuridad mientras avanzo, buscando cualquier señal de movimiento. Las sombras parecen retorcerse y alargarse, jugando con mi percepción. Finalmente, llego a la entrada de mi edificio. La puerta de metal chirría al abrirse, un sonido que resuena como un grito en el silencio de la noche. Me apresuro a entrar y la cierro de golpe tras de mí, girando el cerrojo con manos temblorosas. Estoy a salvo. O eso quiero creer. El pasillo está bañado en una luz fluorescente tenue que parpadea ocasionalmente. Mis pasos suenan huecos contra el piso de baldosas mientras me dirijo hacia las escaleras. El ascensor no funciona desde hace semanas, una molestia constante que ahora parece una bendición disfrazada. Al menos en las escaleras no estaré atrapado si algo sale mal. Mientras subo, no puedo evitar mirar hacia abajo en cada rellano, esperando, temiendo, ver algo o alguien siguiéndome. Pero siempre está vacío. Finalmente llego a mi piso y me apresuro hacia mi puerta. Con manos temblorosas, introduzco la llave y giro el picaporte. Entro, cierro la puerta y aseguro todas las cerraduras. Exhalo un suspiro de alivio y me dejo caer contra la puerta. Estoy a salvo. Por ahora. Pero esa sensación de ser observado persiste. Mis ojos recorren la habitación, buscando cualquier irregularidad. Todo está en su lugar. Aún así, no puedo sacudirme la sensación de que algo no está bien. Dejo las luces encendidas mientras me preparo para dormir. La idea de apagar la luz y sumirme en la oscuridad es insoportable. Finalmente, me acuesto en la cama, pero el sueño no llega. Mi mente está en constante alerta, escuchando cada sonido, cada crujido del edificio. Justo cuando empiezo a relajarme, lo escucho de nuevo. Un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero definitivamente ahí. Contengo la respiración, tratando de identificar su origen. Proviene del armario. Un escalofrío me recorre el cuerpo mientras me siento en la cama, mis ojos clavados en las puertas cerradas del armario. ¿Está mi mente jugando conmigo, o realmente hay algo allí dentro? La habitación está en silencio absoluto, pero el susurro persiste. Reúne toda mi valentía y me acerco al armario, cada paso una eternidad. Mi mano tiembla mientras agarro el pomo y lo giro lentamente. Las bisagras chirrían cuando abro la puerta. Nada. Solo ropa colgada y cajas en el suelo. Pero la sensación de alivio es fugaz. Cuando me giro para regresar a la cama, lo veo. En el espejo del armario, hay algo detrás de mí. Mi mente tarda un segundo en procesarlo. Es una figura alta, envuelta en sombras, con ojos que brillan como carbones encendidos. Me giro rápidamente, pero la habitación está vacía. Cuando miro de nuevo el espejo, también está vacío. Pero sé lo que vi.
El pánico me consume mientras corro hacia la puerta, con la intención de salir del apartamento, de la ciudad si es necesario. Pero la puerta no se abre. El cerrojo está atascado. Mis manos sudorosas luchan con la cerradura, pero es en vano. De repente, la habitación se enfría. Mi aliento vuelve a hacerse visible, y la sensación de ser observado se intensifica. No estoy solo. Lo sé con certeza ahora. Algo está aquí, algo que no pertenece a este mundo. Y entonces lo escucho. Una voz, suave pero cargada de malevolencia, susurrando mi nombre. No sé cómo sabe mi nombre, pero lo dice con una familiaridad que hiela mi sangre. Me giro lentamente, y allí está. La figura, más clara esta vez, con una sonrisa que no es humana. Mis piernas no responden. Estoy paralizado por el terror mientras la figura se acerca, sus movimientos fluidos y antinaturales. Cuando está lo suficientemente cerca, susurra algo que no puedo comprender, pero que llena mi mente de una oscuridad insoportable. Mis últimos pensamientos coherentes son un torbellino de miedo y arrepentimiento. Nunca debí haber salido esa noche. Cuando me despierto, estoy en mi cama. La habitación está iluminada por la luz del día, y todo parece normal. Pero algo ha cambiado. Me siento diferente, como si una parte de mí se hubiera perdido en la oscuridad. Al mirar mi reflejo en el espejo, veo que mis ojos han cambiado. Ya no son los míos. Y entonces lo entiendo. Ya no soy yo quien habita este cuerpo. Ahora soy el acosador nocturno. Hay algo en el silencio de la noche que despierta un hambre en los que acechamos. No soy un monstruo, al menos no en el sentido literal. Prefiero pensar en mí mismo como un observador, alguien que estudia, analiza y, si es necesario, corrige. Pero incluso yo tengo límites. Todo comenzó con ella. Nunca supe su nombre real, aunque no lo necesitaba. Su rostro lo decía todo, una belleza tímida, apenas consciente de su propio impacto en el mundo. La vi por primera vez una noche mientras volvía del trabajo, caminando rápido pero sin apuro, como si el mundo no pudiera tocarla. Desde ese momento, supe que necesitaba conocerla. Mis visitas comenzaron de manera inofensiva. Seguirla desde una distancia segura, tomar nota de sus rutinas. Era metódica, salía de casa a las 7:30, compraba café en una pequeña tienda al lado de su trabajo, y volvía justo después de las 18. Una criatura de hábitos, predecible. Pero había algo más, algo que la hacía diferente. Tenía una energía, como si el aire alrededor de ella vibrara con una frecuencia distinta. La primera vez que me acerqué a su ventana fue casi un accidente. Su apartamento estaba en el segundo piso, justo frente a un árbol robusto que ofrecía una vista perfecta de su sala de estar. Trepar fue más fácil de lo que esperaba. Desde allí, pude verla relajándose en su sofá, leyendo un libro bajo la luz cálida de una lámpara. Había algo tan puro en su rutina. Me quedé allí más tiempo del que planeaba, mi corazón latiendo con un ritmo que confundía miedo con fascinación. No le robaba nada, no dejaba rastros de mi presencia. Era un fantasma, invisible e intocable. Hasta la noche en que todo cambió. Esa noche, mientras me escondía en el árbol, noté algo diferente. Las cortinas que usualmente permanecían abiertas estaban cerradas. Intenté no darle importancia, pero algo en mi interior se agitó. Bajé del árbol y rodeé el edificio, buscando una nueva perspectiva. Sus luces seguían encendidas, pero no había movimiento. Era como si el apartamento hubiera sido abandonado de repente. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando la puerta principal se abrió. Me escondí entre las sombras, observando mientras salía una figura. No era ella. Era un hombre alto, vestido con una chaqueta negra, su rostro oculto bajo la sombra de una gorra. Llevaba algo en la mano, una bolsa, pesada por el aspecto, y se movía con una tranquilidad que me heló la sangre. Esperé hasta que desapareció en la distancia antes de acercarme a la puerta. Estaba entreabierta, una invitación silenciosa. Entré sin pensarlo, empujado por una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no podía nombrar.
El apartamento estaba en silencio, pero el aire era denso, cargado con un olor metálico que reconocí al instante. Sangre. Mis pasos resonaron sobre el piso de madera mientras me adentraba en la sala. Todo estaba en su lugar, el sofá, la lámpara, los libros. Pero la sensación de normalidad era una mentira grotesca. La encontré en el dormitorio. Estaba en el suelo, su cuerpo retorcido en un ángulo imposible. Sus ojos, abiertos y vidriosos, parecían mirarme directamente. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Esto no era lo que había planeado. Esto no era parte del juego. Por un momento, consideré huir. Pero algo me detuvo. En el espejo sobre el tocador había un mensaje escrito con algo oscuro y pegajoso. ¿Te diviertes observando? Mi respiración se detuvo. Esto no era casualidad. Alguien sabía. Alguien me estaba observando a mí. Sentí una presencia en el umbral de la puerta, pero cuando me giré, no había nadie. Huí del apartamento, mi mente girando en espiral. Durante días no pude dormir, no pude comer. Cada sombra en mi apartamento parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. Y entonces empezaron las notas. Primero encontré una en mi buzón: estás siendo observado. Luego otra, pegada al espejo de mi baño: tu turno de ser el espectáculo. Cada mensaje era un golpe a mi cordura, una prueba de que mi anonimato había sido destrozado. Una noche, mientras intentaba calmarme con un vaso de whisky, noté algo en la ventana. Un destello, como un reflejo. Me acerqué, intentando distinguir qué era, y entonces lo vi. Un rostro. Mi rostro, reflejado en un lente de cámara. Corrí hacia la puerta, saliendo a la calle. Miré alrededor, buscando a mi acosador, pero no había nadie. Volví adentro, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Esa noche fue la peor. Me desperté a las 3:33 de la mañana con un ruido proveniente de mi sala. Mi corazón martilleaba mientras tomaba un cuchillo de la cocina y avanzaba con cautela. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. ¿Disfrutas mirando? La voz era un susurro, apenas audible, pero estaba ahí, a mi alrededor. Giré en la oscuridad, tratando de localizar su origen, pero no había nada. Y entonces lo sentí. Un aliento cálido en mi cuello. Me desperté al amanecer, tirado en el suelo de la sala, el cuchillo aún en mi mano. No había rastro de nadie, pero sobre mi pared había otro mensaje, escrito con una pintura oscura que goteaba lentamente. Ahora eres parte del juego. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. No puedo mirar a nadie a los ojos, no puedo estar solo sin sentir que alguien me observa. A veces me pregunto si esto es un castigo, una forma de justicia poética. Y entonces recuerdo su rostro, sus ojos vacíos mirándome, y me pregunto si algún día me encontraré a mí mismo en el suelo, con alguien observándome desde las sombras. Porque, al final, todos somos observadores y observados. Solo es cuestión de qué lado de la ventana estés. No soy una persona supersticiosa. Nunca he creído en fantasmas, demonios o cualquier otra criatura que se alimenta de nuestras pesadillas. Pero lo que me sucedió aquella noche no encaja en ninguna explicación racional. Y, aún así, sigo deseando que todo hubiera sido un mal sueño. Todo comenzó como una simple broma. Mi objetivo era incomodar, generar una sensación de miedo en aquellos que se habían atrevido a cruzar mi camino. Era un juego de poder. Por las noches, con el rostro cubierto por una capucha y la sombra de las farolas como mi aliada, me deslizaba por las calles siguiendo a desconocidos. Nunca escogía a la ligera, una mujer regresando del trabajo, un hombre que tomaba un atajo por un callejón oscuro, una pareja distraída en su propio mundo. Mantenía la distancia, lo suficiente para que sintieran mi presencia sin verme con claridad. Esa noche había escogido a una mujer joven. Su cabello rubio reflejaba la tenue luz de los postes mientras caminaba a paso rápido. Llevaba un abrigo largo y una bufanda que ocultaba parte de su rostro. La seguí desde que salió del metro.
Observé cómo ajustaba la correa de su bolso con nerviosismo, cómo echaba miradas rápidas sobre su hombro. Podía sentir su miedo, casi como si fuera tangible, y eso me daba un retorcido placer. Pero algo era diferente esta vez. Había una frialdad en el aire que calaba los huesos, un silencio que hacía que hasta el sonido de mis propios pasos pareciera ensordecedor. La calle estaba vacía, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a esa mujer y a mí en un paisaje desolado. A pesar de mi experiencia, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí. La mujer giró por un callejón. Era angosto, con paredes de ladrillo cubiertas de grafitis y contenedores de basura que emitían un hedor insoportable. Dudé por un momento. Esa ruta no era la mejor para escapar si algo salía mal, pero mi orgullo no me permitió detenerme. La seguí, asegurándome de mantenerme en las sombras. Fue entonces cuando lo noté. Su andar había cambiado. Ya no parecía nerviosa ni apurada. Caminaba con una calma inquietante, como si supiera algo que yo no. Mis instintos me dijeron que retrocediera, pero mis pies seguían avanzando, como si estuvieran fuera de mi control. Intenté enfocarme, buscar un sonido, un detalle que explicara mi creciente ansiedad, pero todo lo que escuchaba era el eco de mis pasos. La mujer se detuvo abruptamente al final del callejón, justo bajo una farola parpadeante. Su figura estaba envuelta en una penumbra que parecía devorar la luz. Giró lentamente la cabeza, y aunque su rostro aún estaba parcialmente cubierto por la bufanda, pude sentir su mirada clavándose en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué me sigues?, preguntó con una voz baja, casi un susurro, pero cargada de algo que no pude identificar. Intenté responder, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, primitivo. Ella dio un paso hacia mí, y luego otro. Cada movimiento era lento, deliberado, como un depredador acechando a su presa. No sabes lo que haces, continuó. No deberías haberme seguido. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La luz de la farola parpadeó una vez más antes de apagarse por completo, dejándonos en una oscuridad casi total. El sonido de su respiración se hizo más fuerte, más cercano, hasta que sentí su aliento helado contra mi rostro. De pronto, todo se volvió un caos. La oscuridad no era vacía, estaba viva. Sombras sin forma se retorcían a mi alrededor, susurrando palabras que no podía entender. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Una mano fría como el hielo se cerró sobre mi brazo, y la mujer, o lo que fuera que ahora era, habló una última vez. No eres tú quien acecha esta noche. La oscuridad me envolvió por completo, y perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del callejón. El aire era denso, con un olor acre que me hacía querer vomitar. La mujer había desaparecido, pero las sombras seguían allí, observándome. Podía sentir sus ojos invisibles clavados en mi piel. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi. En la pared frente a mí, escrito con algo que parecía sangre, había un mensaje. Ahora te toca a ti. Desde esa noche, ya no puedo estar solo. Cada sombra, cada rincón oscuro, está vivo. Siento susurros en mi oído, manos frías que rozan mi piel cuando cierro los ojos. Soy el cazador convertido en presa, atrapado en un juego que no puedo ganar. Y lo peor de todo es que ahora entiendo lo que la mujer quiso decir. Porque, de alguna manera, estoy empezando a disfrutarlo. Cuando la vi por primera vez, estaba comprando en la tienda de la esquina, su cabello negro como la obsidiana brillaba bajo la luz mortecina del local. Sus movimientos eran pausados, elegantes, como si la gravedad misma la tratara con delicadeza. No era una mujer cualquiera. Había algo en ella, algo hipnótico que me obligó a seguirla. Fue un impulso que no comprendí, pero al que no pude resistirme. Esa noche, me estacioné al otro lado de la calle frente a su apartamento. Las cortinas estaban apenas corridas, dejando entrever su silueta mientras caminaba por el interior. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez un atisbo de su vida,
alguna pista que me explicara por qué me había cautivado tanto. Me decía a mí mismo que era solo curiosidad, pero en el fondo sabía que era algo más oscuro. Día tras día, noche tras noche, regresaba a observarla. Aprendí sus rutinas, el café de la mañana, el paseo por el parque a las 3 de la tarde, el libro que leía todas las noches junto a la ventana. A veces sonreía, pero nunca era por mucho tiempo. Su expresión siempre volvía a una seriedad que no lograba descifrar. Una noche, me atreví a acercarme más. La seguí mientras caminaba hacia su apartamento, manteniendo una distancia segura. Las sombras me protegían y el ruido de la ciudad disfrazaba mis pasos. Llegó a su edificio, pero antes de entrar, se detuvo. Miró hacia atrás, directamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. No podía ver su rostro claramente, pero había algo en su postura que me hizo sentir descubierto. Sin embargo, no dijo nada, solo entró y cerró la puerta. Esa mirada me atormentó durante días. No había sido una mirada de miedo, sino de reconocimiento. Como si supiera exactamente quién era yo y qué estaba haciendo. Decidí que era momento de parar, pero cada vez que intentaba apartarla de mi mente, su imagen regresaba con más fuerza. La siguiente noche, algo cambió. Cuando llegué a mi lugar habitual frente a su edificio, me di cuenta de que las luces de su apartamento estaban apagadas. Eso nunca había pasado antes. Me quedé esperando durante horas, pero no hubo ningún movimiento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. El impulso de saber qué había sucedido fue más fuerte que mi sentido común. Crucé la calle y entré al edificio. Sabía cómo esquivar las cámaras de seguridad, lo había estudiado durante semanas. Subí hasta su piso y me detuve frente a su puerta. La oscuridad del pasillo era sofocante y el silencio, ensordecedor. Me incliné para escuchar, pero no había ningún sonido al otro lado. Giré el pomo de la puerta, y para mi sorpresa, estaba abierta. Entré con cuidado, tratando de no hacer ruido. El apartamento estaba sumido en sombras, pero podía distinguir los muebles y los cuadros en las paredes. Había un olor dulce en el aire, algo entre flores marchitas y fruta podrida. Avancé hacia la sala, y fue entonces cuando lo vi. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, una vela encendida. A su lado, un cuaderno abierto, con mi nombre escrito en la primera página. Mi corazón se detuvo. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo mientras hojeaba el cuaderno. Eran notas detalladas sobre mí, donde trabajaba, qué comía, mis horarios. Incluso había fotos mías tomadas desde lugares que nunca había notado. De repente, escuché un ruido a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Esto no está pasando, me dije, intentando calmarme. Pero el miedo era ya un monstruo que me devoraba por dentro. Decidí salir de ahí, pero justo cuando me dirigía a la puerta, ésta se cerró de golpe. Sabía que vendrías, dijo una voz suave, pero cargada de intención. Era ella. Estaba en la esquina de la habitación, emergiendo de las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. No estaba asustada. Estaba calmada, como si todo esto fuera parte de un plan meticulosamente trazado. Intenté hablar, excusarme, decir algo que pudiera explicar mi presencia, pero las palabras se atragantaban en mi garganta. Ella se acercó lentamente, con una sonrisa que me heló la sangre. Tanto tiempo observándome. Ahora es mi turno, susurró. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la vela se apagó, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Sentí su presencia cerca de mí, su aliento en mi cuello. Luego, un dolor agudo en mi brazo. Algo frío y afilado había atravesado mi piel. Caí al suelo, incapaz de moverme. Cuando desperté, estaba atado a una silla en un lugar que no reconocía. La habitación era pequeña, con paredes de concreto y una única bombilla colgando del techo. Ella estaba frente a mí, sosteniendo el cuaderno. Tú empezaste esto, dijo. Pero yo lo voy a terminar. Los días que siguieron fueron un infierno. Me mantenía despierto con susurros en la oscuridad, me mostraba cosas que no podía explicar,
sombras que se movían por las paredes, rostros que aparecían en los espejos. No era solo una mujer, era algo más, algo que desafiaba toda lógica. Una noche, mientras estaba sumido en la desesperación, se inclinó hacia mí y susurró, ¿sabes por qué te elegí? Porque somos iguales. Dos depredadores, buscando algo que llene el vacío. Su sonrisa era cruel, pero también llena de verdad. Me di cuenta de que no podía escapar, no porque estuviera atado, sino porque ya era parte de su juego. Cuando finalmente me dejó ir, estaba irreconocible. No era el mismo hombre que había comenzado todo esto. Caminé por las calles como un fantasma, incapaz de distinguir la realidad de las alucinaciones. Cada sombra me recordaba a ella, cada ruido me hacía saltar. Y entonces, una noche, encontré un cuaderno en mi apartamento. Era el mismo que había visto en su mesa, pero esta vez estaba lleno de notas sobre otras personas. Direcciones, horarios, fotos. En la última página había una sola frase, tu turno. Ahora, cada noche, siento el impulso de salir, de observar. De continuar el ciclo. Porque algo en mí ha cambiado, algo que no puedo controlar. Y en el fondo, una parte de mí sabe que ella siempre está mirando, esperando el momento en que vuelva a caer en su trampa.